¿Qué tal, chicos? Les traigo un video tutorial acerca de la herramienta deslizadores de GeoGebra. Bueno, los deslizadores son una herramienta bastante potente que nos sirve, por ejemplo, para variar parámetros en la gráfica de una función. Para esta vez le enfocaremos esos parámetros a funciones trigonométricas. Entonces, si nos fijamos, aquí les muestro una gráfica de una función trigonométrica con los 4 parámetros importantes que ya los hemos revisado en clase. La letrita A, que acompaña a la función seno esta vez, es la amplitud. El parámetro B es el que se encarga de modificar el periodo. El desplazamiento en X obviamente es un desplazamiento en el eje horizontal y el desplazamiento en Y es un desplazamiento vertical. Vamos entonces a ello. Bueno, primero nos fijamos en la barra de herramientas del GeoGebra y en la penúltima nosotros vamos a dar clic. La primera opción son los deslizadores. Entonces damos clic, elegimos la herramienta y luego clic sobre la pantalla o el espacio de dibujo y nos va a salir este cuadrito. Bueno, el primer parámetro de graficación que nosotros queríamos ver era la amplitud, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle con la letra A mayúscula, tal cual estaba en la gráfica, para que siga el hilo, ¿no es cierto? Entonces es un número correcto, entonces ¿de qué valores a qué valores va a funcionar? Entonces, para poder verle de mejor manera, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle entre 0,25 y 4 ya, para anotarle bien. El incremento es importantísimo esto, porque se va como a animar esta situación y el incremento va a ser de cuánto en cuánto va a crecer este parámetro. Entonces le vamos a poner de 0,25 mismo ya. Le vamos a dar OK. Se crea nuestra barrita o nuestro deslizador. Es interactivo. Si nosotros damos clic sobre ese circulito, vemos que le podemos mover. O si no, de manera automática, en la parte de la izquierda tenemos ese signo de play. Le doy clic y puedo ver que solo comienza como a reproducirse, a generar los valores que nosotros tabulamos de un inicio. Le puedo subir la velocidad, por ejemplo, que se haga más rápido, o le puedo bajar la velocidad, que se genere más lento. Bueno, algunas otras herramientas adicionales que tiene esto. Le pausamos de nuevo. El siguiente parámetro es el parámetro B. Vamos a crear el deslizador para el parámetro B. Entonces, el parámetro B nos modifica el periodo. Para verle de mejor manera, vamos a usar nosotros un valor tan pequeño como 0,25, que sería un cuarto, y un valor tan grande como 2, por ejemplo, ¿ya? ¿De cuánto en cuánto se va a incrementar? De 0,25 en 0,25 también vamos a usarlo, ¿ya? Entonces, OK. Listo, tenemos nuestros dos deslizadores. Sigamos creándolos. Necesitamos 4. Entonces, el siguiente es el desplazamiento en el eje X. Pero para nuestras gráficas, el eje X tiene valores de ángulos, ¿no es cierto? Entonces, en vez de elegir número como veníamos eligiendo, vamos a elegir ángulo. ¿Ya? Nos dice valores mínimos y máximos. Un valor máximo que le vamos a poner va a ser un valor mínimo, perdón. Para que tenga desplazamientos tanto a izquierda como a derecha, le vamos a poner pi cuartos. ¿Ya? Y el otro valor va a ser pi. El valor máximo al que llegue va a ser pi cuartos, pero positivo, ¿ya? Para darnos una idea. Los incrementos de cuánto en cuánto puede ser. Para darnos cuenta de cómo varía el desplazamiento en el eje X, le vamos a poner pi octavos, ¿ya? Por ejemplo, pi octavos. Listo, y aquí me olvidé de cambiarle la nomenclatura para que sea tal cual el gráfico que tenemos. Listo, pongo OK. Y si nos fijamos aquí se transforma a grados.
pero es cuestión de adaptarnos nada más. De ahí los valores correspondientes, pero en radianes, van a ser los que se grafiquen en el eje de las X cuando tengamos hecha ya la función. Bueno, sigamos entonces. El último es el desplazamiento en el eje Y. Desplazamiento en el eje Y. Listo, chicos, el desplazamiento en el eje Y es un número también, ¿no es cierto? Ya no son ángulos. Dicho ello, vamos a ponerle un desplazamiento de menos 2 a uno máximo de 2, incrementos de 0,5 para que no sea tan extenso este parámetro. Ok, entonces hallamos nuestros 4 parámetros ya para poder realizar una gráfica de una función trigonométrica en base a ellos. Bueno, ahora vamos a escribir la ecuación de una función trigonométrica haciendo referencia a estos deslizadores que hemos creado. Entonces, escribo y igual, o puedo ponerle f de x de igual, funciona de ambas maneras. Entonces, tengo a por la función seno, que está aquí. El argumento tiene que tener b mayúscula, porque definimos el deslizador con b mayúscula. Si le pongo minúscula acá, no nos va a funcionar. Más esta partecita del desplazamiento en x, que tiene que ser escrito tal cual. Desplazamiento en x más desplazamiento en y. Perfecto. Ahí tenemos nuestra gráfica y en la parte de acá se muestran los valores que toma cada uno de los deslizadores. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos para ver qué es lo que pasa con nuestra función trigonométrica y así tener una idea general de cómo puedo graficar cualquier ejercicio planteado en GeoGebra como ayuda para verificar mis cálculos. Bueno, chicos, entonces vamos primero analizando el parámetro A. Antes de ello, mejor, hagamos más gráfica esta parte, más entendible. Pongamos un texto donde nos muestre cómo va variando la función. Entonces selecciono la herramienta texto, le doy clic, voy a escribir y igual y me voy a ir a esta parte que dice avanzado y pico en el logo de GeoGebra. Como están creados deslizadores y algunos parámetros, esto me permitirá mostrar un texto que vaya cambiando de acuerdo al parámetro que se va modificando. Si ustedes se fijan, está el parámetro B, el delta X, el A, el delta Y, pero el que necesito que se muestre no es ninguno de ellos, sino la función como tal. Si ven que el parámetro que generó GeoGebra se llama f de la función, yo necesito que ese sea. Entonces le hago clic y le voy a poner ok, listo. Si nos fijamos, ahí está esta partecita de la gráfica, del, del rotulado más o menos de la gráfica, del título, del nombre de la gráfica. Continuamos. Entonces, voy a dejar estos parámetros tal cual están para ir explicando uno por uno qué es lo que hace. Entonces, el numerito A, el parámetro A, modifica la parte de la amplitud, quiere decir la altura de la onda. Nosotros habíamos hablado que de la seno original de la función seno base, la amplitud es 1. Observemos qué es lo que pasa si le reduzco a un número menor que 1. Vamos viendo que aquí está 1, ¿no es cierto? La curva, la altura de la onda se hace más pequeña, disminuye. Pero veamos qué pasa si es que pongo un número mayor que 1. Entonces, la altura de la onda alcanza un valor mayor. Entonces quiere decir que mientras la amplitud sea más grande, la onda va a ser más alta. Mucho cuidado. Seguimos entonces, regresemos al valor de 1. Listo, estamos en 1. Sería nuevamente la función base. Vamos a ver qué pasa con b. Aumentemos el parámetro b, el modificador del periodo. Me puedo dar cuenta que la onda se vuelve o más ancha o más angosta.
Pongamos una referencia, una liñita de referencia. Entonces una liñita de referencia sería el periodo de la función original. El periodo de la función original seno es 2pi. Entonces creo esa liñita. Está ahí, es esta línea vertical negra. Veamos qué pasa. Si yo hago que sea menor que 1, nos podemos fijar que la onda se hace más larga y corta casi en 12.5, me atrevería a decirlo, ¿no es cierto? Y el periodo de esta se extendió hasta 24 y pico. Entonces, mientras más pequeño sea el numerito b, más grande va a ser el periodo de la función. De igual manera, mientras más grande sea, el periodo va a ser más pequeño. Por ejemplo, ahí le dejamos hasta 2 y vemos que una y dos funciones entraron dentro de lo que antes era solo una onda de la función original. Regresamos a la función original cuando b vale a 1. ¿Ya? Y ahí vamos a establecer diferencias. Siguiente, entonces, eh, vamos poniéndole esta parte del desplazamiento en x. Me voy a fijar en los puntos, ¿ya? Si yo le desplazo menos 45 grados, por ejemplo, la función seno empezaba, ¿no es cierto?, en 45. Y 45 llevado a radianes, como les dije. 45 grados llevado a radianes es pi medios. Y pi medios, más o menos en la escala que tenemos numérica en el eje X, es 1.57. Entonces vemos que ese valor es el que se desplaza la función en X. ¿Ya? Y podemos seguir jugando de esa manera, desplazando la función en el eje horizontal o también con el otro deslizador de y, que vemos que la función se va abajo cuando es un numerito negativo o se desplaza hacia arriba cuando es un numerito positivo. Listo, chicos, eso de mi parte, eso les podría dar como una herramienta más para avanzar en nuestra materia, para seguir construyendo nuestro conocimiento. Espero les sirva de mucho y nada, buena suerte y nos vemos en clase, muchachos.